Hola a todos. ¿Alguna vez han sentido que la vida puede dar giros inesperados? Hoy les traigo una historia que seguramente los hará reflexionar sobre el verdadero valor de las personas y cómo el respeto no tiene precio. Prepárense para un relato que no solo los emocionará, sino que también les dejará una lección que nunca olvidarán. Vamos a hablar de cómo un joven millonario aprendió, de la manera más dura, que el dinero no define la grandeza de un ser humano. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal Victoria Suprema, activen la campanita de notificaciones y le den like a este video. Además, déjenme su opinión en los comentarios. ¿Creen que el dinero puede cambiar el carácter de una persona? Me encantaría leer lo que piensan. Ahora sí, pónganse cómodos, porque esta historia tiene un giro que nadie espera. Comencemos. Nuestro protagonista es Alejandro, el único hijo de un magnate de los negocios, conocido en toda la ciudad por su enorme fortuna. Alejandro creció rodeado de lujos inimaginables, mansiones, autos de alta gama, ropa de diseñador y viajes exclusivos. Desde muy pequeño aprendió que siempre podía obtener lo que quisiera con solo chasquear los dedos. Pero, desafortunadamente, esta vida de privilegios lo convirtió en alguien arrogante y egocéntrico. Para él, las personas sin riqueza no merecían ni siquiera una mirada. No importaba cuánto se esforzaran o qué tan buenas fueran. Si no tenían dinero, para él eran invisibles. Una tarde, Alejandro decidió visitar un restaurante de lujo recién inaugurado. Llegó al lugar con aire de superioridad, como siempre, y exigió la mejor mesa. No saludó al personal ni les dirigió una sonrisa. Simplemente asumió que todos estaban allí para servirlo. Pero ese día, algo diferente estaba a punto de suceder. La camarera asignada a su mesa era Clara, una joven de 22 años que trabajaba largas horas para pagar sus estudios universitarios. Clara no solo era amable y trabajadora, sino que también tenía una fortaleza interna admirable. Había aprendido a mantener la calma, incluso en las situaciones más complicadas. Y ese día su paciencia sería puesta a prueba. Cuando Clara se acercó a Alejandro para tomar su pedido, él ni siquiera levantó la vista. Con un gesto impaciente, murmuró lo que quería comer, sin molestarse en agradecer. Mientras esperaba su comida, Alejandro comenzó a criticar el restaurante en voz alta, quejándose del ambiente, el servicio y hasta de los clientes que estaban a su alrededor. Clara escuchaba todo mientras trabajaba, pero decidió mantener la compostura. Cuando regresó con su comida, Alejandro no tardó en encontrar algo de qué quejarse. Según él, el plato no estaba a la altura de sus estándares. En ese momento, levantó la voz y comenzó a humillar a Clara frente a los demás clientes. Le dijo cosas como: ¿cómo alguien como tú puede trabajar aquí? Es obvio que no tienes idea de lo que es el verdadero lujo. Las palabras eran crueles y mordaces, pero Clara se mantuvo firme. Con una voz tranquila, le respondió: lamento mucho que no esté satisfecho con su comida. Haré lo posible para corregirlo. El resto de los clientes empezaron a murmurar. Algunos estaban indignados por el comportamiento de Alejandro, mientras que otros observaban en silencio, sin saber qué hacer. Alejandro, sin embargo, parecía disfrutar de la atención. Para él, humillar a Clara era una forma de reafirmar su poder y superioridad. Pero lo que Alejandro no sabía era que ese restaurante no era un lugar cualquiera. De hecho, el dueño del establecimiento era nada menos que su propio padre, el magnate que había construido su imperio con esfuerzo y dedicación. El padre de Alejandro, don Fernando, estaba sentado en una mesa cercana, observando todo lo que sucedía.
y aunque al principio intentó mantenerse al margen, al ver cómo su hijo trataba a Clara, no pudo quedarse callado por más tiempo. Don Fernando se levantó de su mesa y caminó hacia Alejandro con una expresión seria. El bullicio del restaurante se detuvo por completo. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Alejandro, al notar la presencia de su padre, se puso de pie inmediatamente. «Papá, no sabía que estabas aquí», dijo, tratando de disimular su nerviosismo. Pero don Fernando no estaba allí para saludarlo. Sin levantar la voz, pero con un tono firme, don Fernando le dijo: «Alejandro, lo que acabo de presenciar es inaceptable. ¿Es así como piensas que se trata a las personas? ¿Crees que el dinero te da derecho a humillar a alguien que está trabajando honestamente?» Alejandro intentó justificar su comportamiento, diciendo que el servicio había sido deficiente y que solo estaba exigiendo lo que merecía como cliente. Pero su padre no estaba dispuesto a escuchar excusas. Don Fernando se giró hacia Clara y, con una mirada llena de respeto, le dijo: «Quiero pedirte disculpas en nombre de mi hijo. Nadie debería ser tratado de esa manera. Y lamento profundamente que hayas tenido que pasar por esto». Clara, aunque sorprendida, agradeció las palabras de don Fernando y aseguró que estaba bien. Sin embargo, esto no terminó allí. Don Fernando le pidió a Alejandro que se arrodillara y pidiera perdón a Clara. Al principio, Alejandro se resistió. ¿Qué? ¿Arrodillarme frente a una camarera? Eso es ridículo, dijo con una mezcla de incredulidad y enojo. Pero su padre lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Si no lo haces, no solo perderás mi respeto, sino también tu lugar en esta familia y en nuestro negocio». Alejandro, aunque furioso, sabía que su padre hablaba en serio. Finalmente, y con gran renuencia, se arrodilló frente a Clara. Con la voz temblorosa dijo: «Lo siento, no debía haberte tratado así». Clara, demostrando una nobleza que pocos poseen, aceptó la disculpa con una sonrisa amable y le deseó lo mejor. Pero la lección no terminó allí. Don Fernando decidió que era hora de que su hijo entendiera el valor del trabajo duro y el respeto. Después de lo ocurrido en el restaurante, don Fernando tomó una decisión que cambiaría la vida de Alejandro. Esa misma noche, lo llamó a su oficina privada en la mansión familiar. Alejandro estaba confundido y todavía molesto por lo que había pasado. No entendía por qué su padre lo había expuesto de esa manera frente a tantas personas. Pero lo que estaba por escuchar sería aún más impactante. Don Fernando lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba decepción y firmeza. «Alejandro», comenzó, «he pasado toda mi vida construyendo este imperio desde cero. Cuando era joven, no tenía nada. Trabajé largas horas, enfrenté humillaciones y aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo tratas a los demás. Todo lo que tienes hoy no es por mérito propio, sino por lo que yo y tu madre hemos construido para ti. Y lo que presencié hoy me dejó claro que he fallado como padre». Alejandro intentó interrumpirlo, pero don Fernando levantó la mano para silenciarlo. No me interrumpas. Hoy entenderás algo que parece haberte faltado en todos estos años: la humildad. A partir de mañana, dejarás esta casa y comenzarás a trabajar en uno de mis negocios. No como jefe, sino como empleado común. Trabajarás como lo hace cualquier otra persona, sin privilegios ni lujos. Tendrás que ganarte tu sustento como todos los demás. Alejandro se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás echando de la casa? Esto es absurdo. ¿Qué van a pensar mis amigos? Yo no sé cómo vivir sin todo esto. Component placement, exclamó, señalando las opulentas decoraciones de la oficina.
Pero su padre no cedió. Esto no es un castigo, Alejandro. Es una oportunidad para que aprendas a valorar lo que realmente importa. Si no lo haces, no tendrás un lugar en esta familia ni en nuestros negocios. Al día siguiente, Alejandro se despertó temprano, no porque quisiera, sino porque don Fernando se aseguró de que fuera así. Clara, la camarera que había humillado, trabajaba en uno de los hoteles de la cadena de don Fernando. Y fue allí donde Alejandro comenzó su nueva vida. Para su sorpresa, Clara sería su supervisora directa. Cuando Alejandro llegó al hotel, vestido con un uniforme que nunca imaginó usar, sintió una mezcla de vergüenza y enojo. Algunos empleados lo reconocieron de la escena en el restaurante y murmuraban entre ellos, pero nadie se acercó a hablarle. Clara, en cambio, lo recibió con profesionalismo y una leve sonrisa. Bienvenido, Alejandro. A partir de hoy serás parte del equipo de limpieza. Te mostraré cuáles serán tus tareas. Alejandro no podía creerlo. ¿Limpieza? ¿Yo? Debe haber algún error. Drenia protestó. Pero Clara, con la misma calma que había demostrado en el restaurante, respondió: no hay ningún error. Todos aquí tienen responsabilidades, y la tuya será mantener este lugar impecable para nuestros huéspedes. Ahora, si me sigues, te enseñaré por dónde empezar. El primer día fue un desafío monumental para Alejandro. Nunca había hecho un esfuerzo físico en su vida, y mucho menos limpiado habitaciones, aspirado alfombras o fregado baños. Cada tarea parecía una eternidad, y su cuerpo comenzó a resentirse rápidamente. Para empeorar las cosas, algunos huéspedes lo trataban con la misma arrogancia con la que él había tratado a Clara. Alejandro, aunque molesto, no tenía más opción que aguantar. Durante los primeros días, intentó buscar maneras de evadir su trabajo. Fingía estar ocupado o intentaba delegar sus tareas a otros empleados, pero Clara no tardó en notar su actitud. Una tarde, lo llamó a su oficina. Alejandro, entiendo que esto es difícil para ti, pero aquí todos trabajamos como un equipo. Si no haces tu parte, los demás tendrán que cargar con tu responsabilidad, y eso no es justo. Si no estás dispuesto a hacer el trabajo, deberás enfrentarte a tu padre y explicarle por qué no puedes cumplir con esta oportunidad que te dio. Esa noche, Alejandro reflexionó sobre sus palabras. Por primera vez, se dio cuenta de lo difícil que era la vida para las personas que no tenían todo servido en bandeja de plata. Vio a sus compañeros esforzarse día tras día, a pesar de los desafíos y las dificultades, y lentamente, algo comenzó a cambiar en su interior. En las semanas siguientes, Alejandro empezó a esforzarse más. Aprendió a realizar cada tarea con dedicación y se sorprendió al descubrir que, aunque el trabajo era agotador, había una satisfacción en hacerlo bien. También comenzó a interactuar más con sus compañeros, escuchando sus historias y entendiendo sus luchas. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Luis, le contó cómo trabajaba para mantener a sus nietos en la escuela. Otra compañera, Rosa, era madre soltera y soñaba con abrir su propio negocio algún día. Cada historia era un recordatorio de que la vida no siempre era fácil, pero que cada persona merecía respeto y dignidad. Alejandro empezó a admirar a Clara, no solo por su profesionalismo, sino también por su fortaleza y empatía. Un día, se disculpó sinceramente con ella, no porque su padre lo obligara, sino porque entendió que había cometido un grave error. Clara, quiero agradecerte por la paciencia que has tenido conmigo. Nunca debí tratarte como lo hice. Ahora entiendo cuánto vales y espero que algún día puedas perdonarme de verdad, le dijo con humildad. Clara, con una sonrisa sincera,
le respondió: Alejandro, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y esforzarnos por ser mejores. Lo que importa no es de dónde vienes, sino quién decides ser a partir de ahora. A medida que pasaban los meses, Alejandro comenzó a destacar en su trabajo. Aunque al principio era torpe y poco comprometido, ahora mostraba una dedicación que sorprendía a todos. Incluso Clara, que al principio había sido escéptica sobre si realmente cambiaría, comenzó a notar una transformación genuina en él. Alejandro no solo se esforzaba en cumplir sus tareas, sino que también ayudaba a sus compañeros cuando podía y se aseguraba de que el equipo trabajara en armonía. Un día, mientras limpiaba una de las suites más grandes del hotel, Alejandro encontró una billetera olvidada por un huésped. Era de cuero fino, claramente costosa, y al abrirla vio una gran cantidad de dinero en efectivo y tarjetas de crédito de alto límite. Durante unos segundos, su mente vaciló. En su antigua vida, este tipo de situación no habría significado nada para él. El dinero nunca había sido un problema. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Sabía lo que significaba trabajar duro para ganarse la vida y cuánto podría necesitar alguien ese dinero. Sin pensarlo mucho, Alejandro bajó a la recepción y entregó la billetera al encargado. Un huésped dejó esto en la habitación. Por favor, asegúrese de que le llegue lo antes posible, dijo. El encargado lo miró sorprendido. Gracias, Alejandro. No todos habrían hecho esto, comentó. Aunque no lo sabía en ese momento, este gesto marcaría un punto clave en su camino hacia la redención. Esa misma tarde, don Fernando llegó al hotel para realizar una inspección sorpresa. Aunque era común que visitara sus negocios, Alejandro no esperaba verlo tan pronto. Estaba nervioso, no porque temiera reproches, sino porque quería demostrarle que estaba cambiando. Mientras don Fernando recorría las instalaciones, saludaba a los empleados y observaba cómo funcionaba todo, se detuvo un momento para hablar con Clara. Clara, dime, ¿cómo ha estado mi hijo? ¿Ha aprendido algo en este tiempo? Preguntó con una mezcla de curiosidad y esperanza. Clara, con su característico tono tranquilo, respondió: Don Fernando, al principio fue un desafío para todos, pero debo admitir que Alejandro ha cambiado. Ahora trabaja con dedicación, respeta a sus compañeros y, lo más importante, ha aprendido a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Don Fernando asintió satisfecho, pero decidió que aún había algo más que debía hacer antes de sacar conclusiones. Esa noche, pidió reunirse con Alejandro en una de las oficinas del hotel. Cuando Alejandro llegó, su padre lo estaba esperando con una expresión seria, pero no fría. He escuchado cosas buenas de ti, Alejandro. Parece que finalmente estás entendiendo lo que intenté enseñarte, pero quiero escucharlo de tu boca. ¿Qué has aprendido en estos meses? Alejandro respiró profundamente antes de responder. Papá, he aprendido muchas cosas. Antes pensaba que el dinero lo era todo, que me definía como persona. Pero ahora sé que estaba equivocado. He visto lo duro que trabaja la gente, las dificultades que enfrentan y la dignidad con la que llevan sus vidas, incluso cuando tienen poco. Aprendí que el respeto y la empatía son más valiosos que cualquier cantidad de dinero. Y entendí que yo no era una buena persona, pero quiero cambiar eso. Quiero ser alguien de quien puedas estar orgulloso, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Las palabras de Alejandro tocaron el corazón de don Fernando. Aunque había sido duro con su hijo, sabía que lo había hecho por una buena razón. Sin embargo, aún no había terminado su lección. Alejandro, me alegra escuchar eso.
Pero quiero que sepas que el cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso constante, una decisión diaria, y aún tienes mucho que aprender. Don Fernando decidió darle a Alejandro una última prueba. Mañana quiero que asistas a una reunión muy importante conmigo. Pero esta vez no irás como espectador, sino como participante. Quiero que muestres lo que has aprendido y que representes nuestros valores como familia y como empresa. Al día siguiente, Alejandro se vistió con un traje sencillo, lejos de los extravagantes atuendos que solía usar antes. Estaba nervioso, pero también emocionado. La reunión era con un grupo de inversores interesados en financiar un proyecto social que don Fernando había estado desarrollando. Un programa para apoyar a jóvenes de escasos recursos en su educación y formación profesional. Durante la reunión, Alejandro escuchó atentamente, tomando notas y participando cuando era necesario. Al final, tomó la palabra para compartir su experiencia personal. Hace unos meses, no entendía lo que significaba el trabajo duro ni lo que era la empatía. Pero gracias a esta experiencia, aprendí que todos merecen una oportunidad para demostrar su valor. Creo firmemente en este proyecto, porque no solo ayuda a las personas a crecer profesionalmente, sino también a convertirse en mejores seres humanos. Sus palabras fueron sinceras y conmovedoras. Los inversores quedaron impresionados y don Fernando sintió un orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Al final de la reunión, le puso una mano en el hombro a Alejandro y le dijo: «Hoy demostraste que puedes ser el hombre que siempre supe que podrías ser. Estoy orgulloso de ti». Esa noche Alejandro regresó al hotel para despedirse de sus compañeros. Aunque sabía que su tiempo allí había llegado a su fin, sentía un profundo agradecimiento hacia todos ellos, especialmente hacia Clara. Gracias por todo, Clara. Por tu paciencia, por tus consejos y por no rendirte conmigo. Nunca olvidaré lo que aprendí aquí, le dijo con una sonrisa genuina. Clara le respondió: «No tienes que agradecerme, Alejandro. Todo esto lo hiciste tú. Solo espero que sigas por este camino y que nunca olvides lo que aprendiste aquí». Tras despedirse de sus compañeros en el hotel, Alejandro regresó a la mansión familiar con una nueva perspectiva de la vida. Las cosas ya no le parecían tan simples como antes, ni sus privilegios tan automáticos. Ahora entendía que cada cosa que tenía, cada lujo que disfrutaba, era el resultado del esfuerzo de muchas personas, especialmente de su padre, y que eso conllevaba una gran responsabilidad. Don Fernando, satisfecho con el progreso de Alejandro, decidió que era momento de integrarlo nuevamente en los negocios de la familia, pero con un enfoque completamente diferente. A partir de hoy, Alejandro, no solo serás parte de esta empresa, sino que también tendrás una misión especial. Quiero que trabajes en nuestro programa de impacto social, ayudando a jóvenes a construir un mejor futuro. Pero no quiero que solo supervises. Quiero que te involucres, que hables con ellos, que entiendas sus luchas y que seas una fuente de inspiración. ¿Estás dispuesto a asumir este reto? Alejandro no dudó ni un momento. Sí, papá, estoy listo. Haré todo lo posible por cumplir con esta misión. Quiero devolverle a la vida algo de lo que me ha dado y ayudar a quienes más lo necesitan. Así comenzó una nueva etapa para Alejandro. Su primera tarea fue visitar una de las escuelas donde el programa financiaba becas para estudiantes de bajos recursos. Allí conoció a jóvenes llenos de sueños y esperanzas, pero también enfrentados a grandes desafíos. Uno de ellos, un chico llamado Luis, le recordó a Clara. Luis trabajaba como repartidor después de la escuela para ayudar a su madre,
quien era camarera en un pequeño restaurante. Su determinación y su optimismo, a pesar de las adversidades, conmovieron profundamente a Alejandro. Luis compartió su historia con Alejandro. A veces pienso que no voy a lograrlo, pero luego recuerdo que mi mamá trabaja duro todos los días para que yo tenga esta oportunidad. No puedo rendirme. Quiero ser ingeniero y construir cosas que hagan la vida más fácil para las personas. Tal vez no tenga mucho, pero tengo un sueño, y eso es suficiente para seguir adelante. Escuchar esas palabras tuvo un impacto profundo en Alejandro. Recordó cómo había menospreciado a personas como Clara y cómo había vivido su vida sin apreciar lo que tenía. Ahora veía el mundo con otros ojos y cada historia como la de Luis reforzaba su compromiso de hacer una diferencia. A medida que avanzaba en su trabajo con el programa, Alejandro comenzó a desarrollar iniciativas propias. Propuso un proyecto para ofrecer talleres de habilidades prácticas, como administración financiera y liderazgo, a los jóvenes del programa. También trabajó en la creación de una red de mentores, conectando a los estudiantes con profesionales exitosos que podían guiarlos en sus carreras. El cambio en Alejandro no pasó desapercibido. Los empleados de la empresa, que antes lo veían como un joven arrogante e inmaduro, ahora lo respetaban por su dedicación y su enfoque genuino en ayudar a los demás. Incluso don Fernando, quien siempre había sido exigente con él, comenzó a verlo como un verdadero líder en formación. Un día, mientras Alejandro revisaba un informe sobre el progreso del programa, recibió una visita inesperada en su oficina. Era Clara. Aunque había dejado su trabajo en el hotel para enfocarse en terminar sus estudios, quería agradecerle por el impacto que sus acciones habían tenido en los demás. Alejandro, quería decirte que estoy orgullosa de lo que has logrado. No solo cambiaste tú, sino que estás ayudando a cambiar la vida de muchas personas. Eso es algo admirable. Alejandro, visiblemente emocionado, respondió: Gracias, Clara. No sé si habría llegado hasta aquí sin tu paciencia y tu ejemplo. Me enseñaste algo que el dinero nunca puede comprar: el valor de la humildad y el respeto. La conversación con Clara fue un recordatorio más de cuánto había crecido Alejandro en tan poco tiempo. Pero aún había un último desafío que debía enfrentar: demostrarle a su padre que estaba listo para liderar, no desde la posición de privilegio que alguna vez había asumido, sino desde el compromiso y la integridad. Don Fernando organizó una reunión con toda la junta directiva para que Alejandro presentara sus ideas sobre el futuro de la empresa y el programa social. Aunque estaba nervioso, Alejandro se preparó a fondo. Habló con pasión sobre la importancia de combinar el éxito empresarial con el impacto positivo en la sociedad. El verdadero legado no está en los edificios que construimos o en los números de nuestras cuentas bancarias. Está en las vidas que tocamos y en las oportunidades que creamos para los demás. Si queremos que esta empresa perdure, debemos asegurarnos de que esté conectada con las personas y con sus necesidades. La presentación fue un éxito rotundo. Los miembros de la Junta, que en un principio dudaban de su capacidad, quedaron impresionados por su visión y su compromiso. Don Fernando, que observaba desde el fondo de la sala, no pudo evitar sonreír. Sabía que había tomado la decisión correcta al darle a Alejandro la oportunidad de cambiar. Esa noche, en un pequeño brindis familiar, don Fernando levantó su copa y dijo: Alejandro, hoy puedo decir con orgullo que has demostrado ser el hombre que siempre quise que fueras. No fue fácil, pero lo lograste. Y lo más importante, entendiste que el respeto, la humildad y la empatía son los pilares de una vida bien vivida.
Estoy emocionado por lo que viene y seguro de que harás grandes cosas. Alejandro, con los ojos llenos de gratitud, levantó su copa también. Gracias, papá. Gracias por no rendirte conmigo. Prometo que seguiré trabajando para honrar todo lo que me has enseñado y para hacer de este mundo un lugar mejor. Y así, lo que comenzó como una lección dura, terminó convirtiéndose en una transformación profunda y duradera. Alejandro aprendió que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a los demás y en lo que hacemos para marcar una diferencia. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta historia? ¿Alguna vez han pasado por una experiencia que cambió por completo su perspectiva? Déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal Victoria Suprema, darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta lección. Nos vemos en el próximo video.